arandú, esa es una palabra muy interesante porque viene de ara, que en este caso es el tiempo. Ay, yo tenía arandú Y en la cabeza. andú es sentir. Cuando uno define a la persona que más que inteligente es sabia, Sabia. se dice arandú. Y el que es inteligente y conoce cosas, muchas cosas, es una persona que tiene un ecuá. Entonces, acá le cuento una anécdota corta una vez, acá en el centro, llevándole una pequeña colaboración a unos hermanos indígenas que estaban allí con otra gente. Al llegar yo pregunto por el Murubishá y me dicen, ¿a te quedar? Y me dice un señor ya de edad entre ellos. Cuando vuelve me dice, puta imagina, ya va a venir. Y yo tratando de ponerme bien con él, le digo, lleva donde Catucuina Arandule. Y me dice, Aranduna, Hani, hay coginas a Picuérime. Soy sabio, ando detrás. Y cuando yo le digo, ¿dónde van a Aranduna, Hani? Sigo siempre antes. Yo conozco muchas cosas, pero todavía no soy sabio. Y hay una distinción entre la sabiduría, que sería ya el cúmulo de conocimiento, que es el arandú, y el conocer cosas, saber Por muchas la cosas. experiencia. Claro. Esa es una diferencia. Y acá Experimentado. Aranducat. Y el arandú sería el saber popular, el saber montés sería la traducción literal.